Así que darles la bienvenida a esta propuesta que es la voz como herramienta de comunicación, donde vamos a hablar de la importancia de la voz, del tono. Y piensen, muchos de ustedes seguramente hacen radio o comunican de una u otra forma, y piensen que en radio lo único que se escucha es la voz, no vemos la imagen. Así que es tan importante la manera de poder transmitir un mensaje y más si tenemos que leer un relato, un texto, un informe. Entonces lo que vamos a ver hoy es el cómo. Y a través en este último tiempo, la pandemia nos provocó muchísimos cambios. Tuvimos que adaptarnos a esos cambios. Y muchos nos volvimos comunicadores a través de redes sociales, de plataformas digitales, y muchos de ustedes seguramente tal vez no hagan locución o periodismo, pero sí comunican. En la escuela un docente comunica, un médico comunica también, un político, alguien que está en la atención al público, un músico en un escenario, un vendedor de un servicio, de un producto, todos comunicamos. Entonces, miren qué tan importante es la comunicación, cómo vamos a transmitir ese mensaje. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es del cómo, teniendo en cuenta el lado físico. Y seguramente, bueno, Amelia sabrá del tema, ¿no? Porque ella es médica y nos podrá decir que si tenemos algún inconveniente o algún problema de difonías, consultar al médico. Esto es muy importante. Y cuidar nuestras cuerdas vocales, que es esencial. Tener en cuenta que el alcohol influye, el cigarrillo también es malo para nuestras cuerdas vocales, no hay que gritar, hay que cuidarse, hay que descansar, el descanso también es muy importante, y no tomar líquidos ni muy fríos ni muy calientes. Cuidar nuestra herramienta, que son las cuerdas vocales. En caso que sea necesario, consultar al médico si tenemos alguna duda. Y lo importante es que ese mensaje sea claro, que tengamos presente y que sepamos qué queremos transmitir, cuál es la idea, cuál es el concepto. Ese es el qué del mensaje. Tenemos por un lado el qué y por otro lado tenemos el cómo, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo vamos a transmitir ese mensaje? No es lo mismo leer un mensaje que es alegre a leer un mensaje que es triste. No es lo mismo algo que sea cálido a algo que sea en un tono más imperativo. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Lo que vamos a hacer un poco, para que ustedes también puedan participar, vamos a elegir 4 personas para que puedan hacer una frase que es muy cortita, que es la mesa está servida, que me gusta jugar con esta frase. Así que vamos a probarla en un tono alegre, en un tono triste, en un tono cálido y en un tono más enérgico. Así que quiero 4 voluntarios. A ver, o los elijo yo o ustedes levantan la mano, como quieran. ¿Quiénes se animan? 4 voluntarios para hacer esta frase que es sencilla. La mesa está servida. A ver, bueno, ahí Dale. tenemos a Ana. Ana, Estela Maris, Pablo Yo, y, yo me, yo, Sandra. y Sandra. Bueno, ahí vamos con estos 4 primeros. A ver, entonces, Ana le toca el tono alegre, a Bueno, Sandra el tono triste. Después tenemos a Estela Maris el tono cálido y el tono enérgico. ¿Pablo era? ¿Quién era el otro que se ofreció? Pablo. Bueno, vamos. Abran sus micrófonos y los escucho. ¿Quién comienza? Vamos con, así como los nombré, Ana, Sandra, Estela Maris y Pablo. hay que decir, ¿vos ponés la frase? La frase, la mesa está servida en un tono alegre. Listo. Vamos. Ahí va. La mesa está servida. Bien. Sandra, un tono triste, bien acongojada, tristeza. La mesa está servida. A ver, un poco más triste, o sea, es la última cena con esa persona. A ver. Ay, la mesa está servida. Bien, vamos por ahí. Estela Maris, en un tono, habíamos dicho, Cordial, ¿no? cordial, sí, un Cálido. tono cálido, o sea, Cálido, sí. viene esa persona que viajó muchísimo para llegar y cenar con vos en esa noche. Entonces, ¿cómo sería el tono? La mesa está servida. Bien. Pablo,
La persona llegó tarde, la esperaste 5 horas para que cenara, llegó retarde y vos estás Estoy enojado. ¿Cómo se lo Bien. decís? La mesa está servida. Bien, bien. Ahí tenemos 4 ¿Está tonos que bien? son básicos, 4 tonos que son básicos al momento de emitir un mensaje. Queremos relatar algo, queremos contar algo que escribió un autor, un tercero, que tenemos que leer profundamente ese texto para ver qué tonos le vamos a poner a ese relato, entonces tenemos que diferenciar, no vamos a leer todo igual, si no nos va a quedar monótono. Entonces tenemos que ver qué quiso decir el autor, en qué momento fue alegre, en qué momento fue triste, cuándo hay suspenso, cuándo hay terror, cuando hay otro tono emotivo que sea diferente. No podemos leer el texto todo de la misma manera. Entonces, esto es muy importante. Lo que le vamos a pedir a Jorge, a ver si nos puede poner el PDF, compartimos pantalla para poder ver cómo hacer la lectura de un relato. A ver, le pedimos a Jorge si nos puede poner por allí. Ahí lo que vamos a hacer, tenemos un ejercicio que es de articulación, donde vamos a ver, si no articulamos bien, la articulación es la pronunciación correcta de todas las letras. Decimos que hay articulación blanda cuando no se escucha alguna letra. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 1, que es voy a apagar la luz. Y el ejemplo 2 de la misma frase es voy a apagar la luz. Entonces, en la primera oración tenemos repetición de 2 vocales. Voy a apagar la luz. Es como si estiráramos la primera. Voy a apagar la luz. Es un toquecito estirar la primera. Tampoco una cosa exagerada, ¿no? Pero voy a apagar la luz. Que se escuchen las 2 A. Si hablamos de la otra opción, es voy a pagar la luz. Voy a pagar, poner plata para pagar el servicio de luz. Entonces, si omitimos esa A, podemos cambiar el sentido completo de la oración. Pasa lo mismo en el otro ejemplo. Bajó la tensión y bajó la tensión. Son 2 cosas diferentes. Entonces, por eso es tan importante la articulación, que pronunciemos todas las letras. Es como que estiramos la primera, bajó la tensión, estiramos un poquito la primera y se pronuncian las 2, se tienen que escuchar las 2 letras. Cuando tengamos un texto, vamos a ir en la siguiente hoja, ahí estamos. Cuando tengamos un texto que tenemos que leer, que tenemos que interpretar, estamos hablando de un relato, puede ser algún informe, lo que ustedes tengan que leer, ya sea en la radio, en una exposición, donde estén, que tengan que transmitir un relato, lo primero que hay que hacer es un escaneo de ese texto. Entonces, llamo a escaneo de ver detenidamente qué es lo que tenemos en ese texto. Punto 1, la lectura para comprender el texto. ¿De qué habla este relato? ¿De qué habla esta historia, este informe? Entonces, ahí nos metemos en la piel del autor. Entonces, entendemos por dónde va ese relato, esa historia, ese texto. Entender, leerlo para comprender qué es lo que está diciendo. Punto 1. Punto 2, identificar. Ahí empezamos a identificar palabras que no conocemos, que aparezcan en ese relato, que pueden ser palabras que nunca hemos visto o escuchado. Entonces, hoy tenemos la herramienta de Google que podemos recurrir y ver qué significan esas palabras. Entonces, ya sabemos y podemos interpretar el texto. Si no sabemos lo que quiere decir, nos puede tocar una palabra que no entendemos y nos quedamos ahí en el medio del texto, del relato, y no sabemos cómo seguir. Entonces, eso es fundamental, conocer las palabras de ese texto. ¿Qué significan? Otro de los puntos, ver si hay palabras largas. ¿Por qué? Si tenemos palabras largas, es muy común que esdrujulicemos, ¿no? Que hagamos una palabra que no es esdrújula, que la formemos como esdrújula, o puede ser que no la hagamos esdrújula, pero sí la acentuemos en la primera sílaba. Ahí tenemos el ejemplo de electromedicina. Electromedicina, la acentuación es en la I, electromedicina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una palabra larga, generalmente se esdrujuliza cuando hay palabras largas. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos o una acentuación esdrújula, o como en este caso, le damos una acentuación en la primera sílaba. Es decir, en vez de decir electromedicina, decimos electromedicina. Entonces,
hacemos como un énfasis en la primera sílaba, ¿no? O electromedicina. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque generalmente pasa cuando tenemos palabras largas y estamos en medio de una lectura, y generalmente recurrimos a esta figura de hacer una acentuación en la primera sílaba donde no corresponde. Esto se escucha muchísimo en las lecturas de videos o de gente que está exponiendo. Otra de las cuestiones, ver si hay palabras difíciles de leer. Ahí hay algunos ejemplos que puse: aptitud, lúgubre, estadounidense. Si bien no son palabras que uno dice, no son difíciles, pero al momento de leer, en medio de una lectura, se pueden tornar difíciles. Es decir, si uno viene con un ritmo, pensando en la respiración, pensando en los puntos, pensando en las comas, nos encontramos con la palabra aptitud. La P tiene que sonar. Entonces, muchas veces, en el correr de la lectura, la omitimos o no suena como tiene que sonar. Es aptitud. Lúgubre, otra palabra que también cuesta. Entonces, detectar estas palabras, tal vez si es necesario remarcarlas, mirarlas profundamente, ¿no? Lúgubre, aptitud, estadounidense. Son palabras que sueltas tal vez las leemos bien, pero en medio de una lectura ahí se complican. Palabras en otro idioma, también hay que tener en cuenta que no sabemos cómo pronunciarlas, entonces volvemos a la herramienta de Google, nuestro amigo que nos saca del apuro. Fijarnos, está la opción de poder escuchar el sonido, entonces ver cómo son las palabras en otro idioma, cómo se leen, cómo se pronuncian. Entonces es importante esto, porque si no terminamos leyendo mal una palabra en otro idioma. Palabras con X intermedio, con T, o con D final, o con S al final, muchas veces nos comemos una S, esto es muy habitual, se escucha. Las D finales tampoco suenan, es amistad, tiene que sonar la D. No como una T, no amistad, ¿no? Pero sí tiene que sonar amistad, la D. La T final, muchas veces, la T intermedia, en fútbol, por ejemplo, un clásico que uno suele omitirlo, fútbol no suena. Exquisito, con X intermedio. Entonces, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Puse estos nada más como para referencia. Después, otra de las cuestiones también a tener en cuenta, las comas, y acá, bueno, puse dos ejemplos diferentes. Uno, el de la coma para enumeración. Cuando hablamos de enumeración, por ejemplo, en este caso hablamos de estructuras. Hablamos de una primera oración que empieza a enumerar: conserva el amor, juega con tus hijos, tómate el tiempo para asistir al doctor, ve con la persona que amas a cenar, practica tu deporte o afición favorita. Empieza a enumerar un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos la coma que nos indica una pausa. Una pausa va enumerando una estructura, va enumerando otra estructura. Nos sirve como para separar, por ejemplo, pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos. Esa coma tiene una pausa, digamos, es una pausa pequeña, ¿no? Una pausa que nos indica una cosa, nos indica otra cosa. Es como si fuera que estamos haciendo una enumeración. La otra coma, ahí ya separa, digamos, hace como una aclaración. No vacilando, pues más tarde dije. Entonces, por ahí la coma no es tan pronunciada. No hay una regla que diga que la coma de tal manera tiene que ser más pronunciada o menos pronunciada. Pero sí, lo importante es que nos demos cuenta de qué pausa podemos hacer. Las pausas son fundamentales para la respiración. Entonces tenemos que aprovechar los puntos y las comas para hacer las tomas de aire. Cuando tenemos ahí la palabra pues, si nosotros le damos tanta pausa, no vacilando, pausa, pues, pausa, hacemos mucho corte en la oración, entonces más silvanado. No vacilando, pues más tarde dije. La anterior le podemos dar un poquito más de pausa. Conserva el amor. Pensando también en que estamos hablando de amor, de algo que es profundo. Conserva el amor. Juega con tus hijos. Tómate tiempo para asistir al doctor.
Ahí lo que podemos jugar es, como tenemos enumeración de estructuras, de ir variando tonalmente, de no leerlo todo igual, de no leerlo todo en un mismo nivel, o sea, tratando de darle un cambio tonal a cada una de esas afirmaciones. Después tenemos los puntos que son importantes como para que hagamos una toma de aire, para que cerremos una idea. Entonces, los puntos hay que prestarle atención, hay que fijarse porque hay oraciones que son muy largas, que ahora vamos a ver. Entonces los puntos también juegan un papel fundamental en esto. Las comillas, que también nos sirven como para destacar algo. En este caso, tenemos el ejemplo. En esta ocasión, los estudiantes respondieron con un sí unánime. Es como cuando decimos las comillas, que las hacemos con el gesto de la mano. Bueno, entonces ese sí, en este caso, está como remarcado, las comillas. Tenemos también los signos de exclamación, de interrogación, que también son importantes y que nos marcan un cambio también tonal en lo que estamos diciendo. Yo siempre pongo el ejemplo este del qué profesional, que es afirmativo, en este caso. Qué profesional, que es bueno. O puede ser qué profesional. Puede ser que sea muy malo también. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es ver todo ese contexto del relato o del texto que tengamos. No nos guiemos que encontramos un signo de exclamación y pensamos que es algo positivo, porque puede ser algo también negativo o en un tono burlón. Entonces, es detectar cada uno de estos signos y ver también todo ese contexto que nos va a decir qué tono ponerle a cada una de las frases. Las palabras en negrita también son importantes porque ahí también nos va a marcar algo, que tenemos que dar un énfasis. Todo esto hay que mirarlo muy bien, por eso es escaneo para poder detectar todo esto. En este caso tenemos un relato que dice: en medio te van tratando de insatisfecha, ciclotímica, inmadura, egoísta y el peor de los insultos, feminista. Entonces ahí le da un énfasis. Para eso se utiliza la negrita. Cuando hablamos de palabras mayúsculas, también estamos en esta misma cuestión, de destacar algo. Este relato de Shakespeare habla, es muy reflexivo. Entonces dice: una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: estoy bien. Ese estoy bien, o sea, es el cierre del relato. Entonces, buscarle la vuelta, algo que lo distinga, ¿no? Estoy bien, es el cierre. Entonces, más o menos como el efecto de la negrita, es como que destaca algo en la oración, destaca algo en el relato. Si hablamos de los puntos suspensivos, tienen ese efecto de como que continúa la frase, no termina ahí. Ahí tenemos el ejemplo de érase una vez. Empieza el relato. Érase una vez, entonces como tiene que quedar esa sensación de que continúa, o que va a empezar la historia, o que tal vez termina. Érase una vez, entonces sigue. Hay que dar esa idea de que sigue. Si hablamos del punto y coma, ahí hay un ejemplo de Platero. El punto y coma es entre un punto y una coma. Estamos ahí. Cierra una idea, pero no la cierra del todo. Entonces, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Hacemos como una pequeña pausa, pero sigue la historia. Ahí corremos un poquito. Después tenemos los guiones. Ahí tenemos, entre los guiones y los paréntesis, hay una similitud, digamos que el escalón de diferencia es prácticamente nada. O sea, en cuanto a la intención, es lo mismo. Tanto el guión como el paréntesis es como una aclaración. En este caso, el primer ejemplo habla de una cita textual. El profesor pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Entonces ahí lo tenemos, el guión como una introducción a la cita textual. En el segundo ejemplo tenemos el guión como una aclaración. Dice: había un momento de la tarde, podían ser las 4, tal vez las 5, si era verano, en que el viejo se pegaba a la ventana. Entonces tenemos esa aclaración
que dice podían ser las 4, tal vez las 5, le podemos dar un cambio tonal, bajar un poquito en el tono como para poder destacar esa aclaración. Ahí esos guiones sirven como una aclaración. En el caso de los paréntesis, lo mismo. Tenemos el ejemplo donde dice, y todo para tenerlo contento, porque como dijo una bestia Lucrecia, un domingo de mala muerte que lo traemos. Esos paréntesis nos indican que es una aclaración. Entonces, con bajar, con cambiar el tono, ahí ya le damos ese tono de aclaración. Después tenemos la cita textual. La cita textual, como veíamos recién, ahí lo que tenemos que hacer es declarar una diferencia, ¿no? Un cambio que se entienda que lo está diciendo otro personaje. La persona que está escuchando no ve el texto que nosotros tenemos frente. Entonces tenemos que interpretarlo y llevárselo masticado para que lo entienda. No va a ver que viene una cita textual. Entonces tenemos que ponerle un pequeño cambio en el tono, en la intención, para que se entienda. Entonces, este es un relato, un cuento que dice, no por ello dejó de prestar atención y descubrió entonces que el agua le decía, gracias por escucharme. Entonces, ahí cambiamos un poquito la intención, nos ponemos en el papel del agua. El agua le hablaba. ¿Cómo decía el agua? ¿Cómo diría el agua? El agua en tono agradable le contestaba y entonces ponemos el tono en que hablaría el agua. Si hablamos de aclaraciones, por ejemplo, ahí tenemos otro de los ejemplos. En 1778, en Yapeyú, una localidad que hoy pertenece a la provincia argentina de Corrientes. Ahí tenemos nuevamente los paréntesis como aclaración que vimos un poquito más arriba. Entonces tenemos también aclaración entre paréntesis. Generalmente aparece entre paréntesis o entre guiones. Otra de las cuestiones, ahora que veo el número, es importante también el tema de la articulación en los números, porque no podemos decir 1778. La lectura del número y la lectura de los domicilios siempre es completa, 1778. Yo vivo en la calle San Martín, 1804, por ejemplo. Entonces el número siempre es completo. Bueno, cuando tenemos oraciones largas, ahí lo que tenemos que hacer buenas tomas de aire para poder llegar bien. Entonces, en este caso tenemos una oración que es bastante larga y si no hacemos las buenas tomas como corresponde, aprovechar las comas o los puntos y ahí hacer las tomas de aire y después, bueno, si nos queda tiempo, hacemos un poquito un ejercicio de respiración para que puedan ver cómo hacer la toma de aire y que ese aire nos rinda, que ese aire salga dosificado y no lo eliminemos todo al principio, cuando empezamos con las primeras palabras. Ese aire nos tiene que rendir para llegar hasta el final. Por eso es importante detectar dónde tenemos las comas, dónde tenemos los puntos para hacer las tomas de aire. Entonces, en este caso, ahí les puse un ejemplo de una oración que es bastante larga, y es fundamental que podamos hacer la toma, porque si no respiramos correctamente, no vamos a llegar hasta el final de la oración. Así que después vemos si llegamos a tiempo, hacemos algún ejercicio. Oraciones cortas también hay que detectarlas porque, como en este caso, este es un relato que comienza con todas oraciones muy cortitas. Entonces, tenemos que tratar de darle un cambio tonal entre una oración y otra. Si no, es como que leemos todo muy de corrido y nos queda todo igual. Es noche de martes, Diego lava lechuga, yo corto cebollas. Entonces hay que tratar de darle un cambio entre una oración y otra, que la segunda sea distinta a la primera, que la tercera sea distinta a la segunda. Entonces, es noche de martes, Diego lava lechuga, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa, abrimos un vino. Vamos jugando con los cambios tonales. La idea es que se sienta diferente una oración de otra para que no nos quede como una enumeración de todas frases en un mismo nivel. Después, si tenemos dos vocales juntas, como veíamos anteriormente, por ejemplo, alcohol, si bien tenemos la H intermedia, pero no tiene sonido la H, entonces es como si tuviéramos dos O juntas. Alcohol, es como si estiráramos la primera, alcohol, no una cosa exagerada, pero sí que se escuche.
La palabra desee, que no es desie, sino es desee, es como si estiráramos la E, la primera E. La atención, lo mismo, lo que veíamos antes, la atención. Palabras que nos indican una acción. Por ejemplo, si en un relato tenemos, lo único que pudo escucharse fue un nombre murmurado, Leonora. ¿Cómo vamos a leer ese Leonora? Si nos está indicando anteriormente que es un nombre murmurado, entonces lo vamos a leer murmurado. Lo único que pudo escucharse fue un nombre murmurado, Leonora. Entonces, estar atentos a estas cuestiones, ¿no? El relato nos va a indicar muchas cosas. Por eso, a veces con una sola lectura no es suficiente. Tenemos que darle una segunda, tenemos que darle una tercera, más si es un relato reflexivo o un relato que es un cuento tal vez que lleva suspenso, terror, misterio. Entonces, con una sola lectura no es suficiente. Tenemos que volverlo a leer, detectar todas estas cuestiones y finalmente encontrar los matices y los tonos. Esto que hablábamos de no leer todo igual. ¿Qué parte tiene más emoción? ¿Qué parte es más descriptiva tal vez? ¿Qué parte tiene suspenso, terror? ¿Es alegre, es triste? Entonces, todas estas cuestiones, ir viéndolas en el relato. Hablamos de relato en general, no puede ser cualquier tipo de texto. Entonces, ahí un poco, bueno, lo que resume al momento de encontrarnos con esa lectura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, seguir estos pasos. Para detectar todas estas cuestiones, hacer ese escaneo con esa lectura y después sí, pasar a la lectura en voz alta. Todo esto, detectarlo, ¿no? Hacemos una lectura para adentro, la entendemos, qué quiere decir, qué quiso decir el autor, ponernos en su lugar. Si tenemos un personaje, ponernos en el lugar de ese personaje, lo cuenta en primera persona, ¿cómo lo cuenta? Ponernos en su cabeza. Hay algunos autores que son más sencillos de interpretar, otros que por ahí son más complicados, ¿no? Tenemos que leerlo varias veces para poder entenderlo. Entonces, todas estas cuestiones al momento de encontrarnos con ese texto, amigarnos con ese texto, que es por ahí lo que más cuesta. Entonces, otro detalle también que, bueno, ya que hablamos de todo esto, mucha gente al hacer diferentes videos a través de redes sociales, hay tres cosas que es lo que más se ve en los videos que la gente hace a través de redes sociales, y yo diría que son los errores más comunes en los que caemos. Uno, el tema de la articulación blanda, que o sea, no se escuchan todas las letras. Entonces, por ejemplo, si tenemos que decir de descuento, en vez de descuento, de descuento, de descuento, articulación blanda. No se escuchan todas las letras. Muchas veces se pierde el sentido de la oración porque no se entiende. Al ser blanda la articulación, al no pronunciarlo bien, tal vez hasta entendemos otra cosa como vimos en los ejemplos. Otro, el tema de la articulación en los números. Ahí veíamos el ejemplo de cómo se lee el número. Muchas veces, en vez de decir, por ejemplo, un número 1984, se dice 1984, que no es lo correcto. La articulación en los números, la pronunciación correcta de los números. Otro de los puntos, la pregunta fuera de contexto. Es decir, por ejemplo, por darle un énfasis a una oración, se recurre en esta figura de hacer una pregunta. Por ejemplo, si quiero decir la frase, el día de la primavera es el 21 de septiembre. En vez de decirlo afirmando, hago una pregunta. ¿El día de la primavera es el 21 de septiembre? Por querer darle un énfasis a la oración, termino haciendo una pregunta que no es correcta en ese lugar. Otra de las cuestiones, bueno, esdrújulizar, hacer esdrújula, una palabra cuando estamos haciendo una lectura. Esto generalmente se escucha mucho cuando la persona está leyendo. Entonces, de hacer la esdrújula en una palabra cuando no es, o, como vimos recién, el caso de una palabra larga donde se acentúa en la primera sílaba. Algunas de las cuestiones que se ve mucho en diferentes videos en redes sociales. Bueno, hacemos un paréntesis hasta acá, si tienen alguna pregunta para hacer o algo para acotar, algo que quieran comentar, y seguimos. A ver, voy a verlo el chat mientras, a ver si hay alguna pregunta. Bueno,
Estamos Sí, ahí, lo que saludos. se acostumbra, perdón, lo que Sí, se acostumbra siempre por lo general es escuchar decir el 2021, que claro. por lo que decís no es correcto, me parece, ¿no? La forma correcta de leer los números es 2021. Ahora, informalmente dicen 2021, pero no sería la forma correcta. Lo que vamos, bueno, los ejemplos del 2000 para acá, generalmente dicen 2021, 2020, pero, por ejemplo, cuando en el 1800, 1900, 1800, a ver, 84, por ejemplo. 1884, eso es incorrecto, es 84. La pronunciación del número como corresponde, articulado que se escuche en todas las letras. ¿Mm? Por acá nos dice Ana María al decir esos ojos. A ver que no sé qué quiere decir Ana María. A ver si está por ahí Ana María. Sí, acá estoy. Ah, bueno. Acá estoy. Sí, a veces decimos, al decir esos ojos, parece que unimos una Ah, palabra con la otra, esos ojos. Otro ejemplo puede ser, ¿no? Pero se me vino a la mente ese. ujú. Sí, de unir, por ejemplo, que se escuche todo, esos ojos, todos Claro. juntos. Mm. Sí, el tema de la articulación es que se escuchen todas las letras, porque muchas veces perdemos el sentido de la oración al ligar, al ligar más que nada cuando, en este caso, como hablábamos de los ejemplos al inicio, si ligamos, ahí puede cambiar totalmente el sentido de la oración. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado y no caer en eso. Eso es Ujú. fundamental. Gracias. Lo que Yo le quiero tenemos hacer una... ahí, sí. Sí, ¿qué tal? Los números de teléfonos, eso es lo Ujú, que más interesa en un medio de comunicación, ¿no? Excepto sí. que yo estoy en la radio y Ujú. cuando tengo que pronunciar el número de teléfono lo voy abreviando, ¿no? Para que se entienda. Sí, la Pero, forma, no ¿cómo hay sería? una sola fórmula, sino la idea es que el número sea fácil de agendar para la persona que está escuchando, que sea fácil de agendar. Generalmente una manera correcta y práctica es de a pares. Por ejemplo, 48, 79, 52, 47, por ejemplo. Ahora, si tenemos un final que es un número cerrado, redondo, por ejemplo, 5000, podemos finalizar con 5000 o 5200, salvo que nos indiquen que lo quieren de otra manera, por ejemplo. Exactamente, sí. A mí en la radio, por ejemplo, me indicaron que lo quieren, es un final también cerrado, pero bueno, lo quieren de a par. Todo Yo depende cuando, de cómo lo quieran transmitir también, pero bueno, generalmente cuando es un número redondo, por ejemplo, un 5000, un 6000, se exactamente, dice, sí. se dice completo. ¿Mm? Mira, yo cuando digo el número de teléfono, cuando lo digo para el mundo, Ujú. pronuncio el más, digo, más 54 9, después 3 5 6 4 y así voy diciendo los números, ¿no? La característica 3 5 6 4 que es la localidad donde estoy yo, entonces después uno dice el número 62 94 19. Yo así Claro, pronuncio los números. No claro. sé si yo, Son 6 números. Allá. ¿De dónde sos vos? de San Francisco, Córdoba, Ah, de Córdoba. Claro. del interior, Claro, acá sí. tenemos, acá son, bueno, serían 8, 11, si es de Buenos Aires, y después 8 números de a pares. Claro, ¿no? 2, 2, 2 y 2. Sí, 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 sí. Pero sí, la idea es que sea de a pares, es una forma práctica que la gente lo puede agendar y es mucho más fácil de recordar, porque si los leemos de a uno, y yo no me los voy a acordar nunca. Si los decimos No, de a uno, son 8 y es muy difícil, es muy sí, difícil. sí, sí. Por ejemplo, también, no sé si le pasa a usted también con el tema del clima, Ujú. en hectopascales, cuando tiene que pronunciar el hectopascales 1018, 1000, ¿me entiendes? Yo lo voy pronunciando de esa forma. Claro, 1018 hectopascales. La Claro, sí, sí, lectura sí. del HTH es la hora, el HTH es hora, temperatura y humedad. Claro, Es la hora, la forma correcta es la hora tal, es la hora 13, es la hora 18. La temperatura, tantos grados.
humedad tanto por ciento. Después, bueno, todo Exactamente. lo demás. Sí, sí, uno Pero, siempre va diciendo, yo siempre trato cuando estoy en la radio, trato de acortar un poco pronunciando los números y las palabras, ¿no es cierto? Yo por ahí yo conduzco un programa romántico, entonces trato de que la gente me entienda. sí. No, yo no hablo, sí, porque uno tiene que darle un poquito siendo según el horario. Ujú. ¿Sí? Según el horario. Exacto. Sí, eso es importante para los que hagan. Le da la ¿Cuántos de acá tonalidad, hacen? Digo, le ¿cuántos das de la acá hacen tonalidad. Sí, discúlpame. la tonalidad? Sí, sí, sí. No, decime, decime. Según el horario que vos estés. Yo antes tenía el programa a la noche, después se pasó a la tarde, y después se Ujú. pasó a la mañana por cuestiones laborales, ¿sí? Entonces Sí. yo a la mañana es como que le doy un poquito más de vida al programa romántico, ¿sí? Ujú. A medida de que uno le va agregando otras matices de canciones que latinas internacional en inglés. Entonces, por eso tenés todas las tonalidades y a la mañana cuando lees un poema, cuando decís una frase, le vas dando el matiz, le vas dando un color diferente al texto que vos estás leyendo, ¿sí? Y Claro. yo trato de que que no se entienda que es leído. Ujú. ¿Entiendes? Exacto. En un estilo coloquial sería. ¿Mm? Sí, lo voy jugando un poco, porque quizá a lo mejor mañana lo repito de vuelta, pero le doy otra tonalidad según cómo voy viniendo en la mañana, ¿no? Claro. Sí, Y eso es siempre hay que bueno lo tener que en usted estaba cuenta. diciendo en toda la clase, voy Ujú. resumiendo un poco de cada cosa, ¿no? Sí. Sí, lo que hay que tener en cuenta el tipo de programa. Si es un programa romántico, nos vamos a manejar con unos tonos más cálidos, no vamos a ser tan efusivos, tan allá arriba, ¿no? No, Diferentes no, si fuera un programa de cumbia, por ejemplo, o un programa que va en la mañana. Entonces, siempre tener en cuenta eso también. Si vamos a empezar a hacer un programa, ¿qué tipo de programa queremos hacer? De acuerdo a sí, eso, también ver el espacio que vamos a tomar, exactamente. el día, el horario, ¿no? Todas esas Y cuestiones son muy importantes al momento exactamente. de determinar qué voy a hacer, dónde lo Claro, voy a hacer. por eso le Sí, vamos dando un poquito de matiz a cada cosa. Yo tenía un programa también sí. de tropical y bueno, era un poquito más efusivo, más eufórico, ¿sí? Como animando, hacer cuenta que vos estás animando en vivo, ¿sí? Sí, Porque eso me lo totalmente. permitían, Sí. claro, porque lo latino lo pronunciás, lo hace de distinta tonalidad, y por eso cada cosa tiene su tonalidad y su Ujú. color, y según el contexto que va, o sea, en el programa, en las horas que vos tenés, según según cómo vas, le vas metiendo un poquito de matiz. Yo le pongo un color Ujú. diferente a la mañana. Sí, es así, es Siempre trato así. por eso todo lo que usted está explicando lo resumimos así, ¿viste? Ujú. Para que se entienda un poquito y la gente que está escuchando, la que está conectada, sepa cómo decir las palabras y sacarlo del corazón, ¿no es cierto? Sacarlo de acá adentro, no hablar Ujú. por hablar. Sí, sí, claro. Como yo estaba escuchando a las 4 personas conectadas que le dijeron distintas tonalidades. De que algo sea diferente, porque si vamos a leer todo igual, hay relatos que son más descriptivos, que por ahí no llevan tanto cambio tonal, pero hay otros que sí, que llevan mucha interpretación, que tenemos que detectar en qué momento es más agradable, en qué momento es más triste, o si hay suspenso, si hay terror. Entonces, todas estas cuestiones son importantes. No podemos leer todo igual, más si estamos hablando de un relato reflexivo. Me Exactamente. gustaría saber de los que están presentes si hacen radio, si quieren levantar la mano los que hacen radio como para Yo saber. hace 19 años que hago radio. Mira, Y me gustaría aprender, por eso estoy en contacto con usted para poder pronto agarrar la clase de oratoria también, ¿no? Porque me falta un poco más. Lo que a mí me gusta más, no tanto conducir un programa, simplemente me encanta lo que es lo comercial. Me gusta más lo comercial. Por eso es que quiero aprender un poco, quiero aprender más para darle la tonalidad a las comerciales, ujú, ¿sí? la parte Hasta, comercial. sí, la parte La- comercial, es lo que más amo. ujú, bien, Y yo no sabía bueno, que con el tiempo me gustaba la radio. sí, Hace 20 años. mirá vos, qué bueno. Y el resto que, a ver si alguien me quiere contar si
Allá Hola, Pablo, buenas bueno, hace radio. Por ahí, Valeria. Hola, hola Viviana. Ah, perdón. A ver, vamos de a una, a ver. Valeria, por ahí, a ver qué nos cuente. Hola, buenas tardes. Yo soy de Entre Ríos, Villa Clara. Yo trabajo en una radio acá en mi pueblo. Tengo un programa que sale de las 8 de la mañana hasta las 12 y Sí. es un programa variado. Empezamos la mañana con información, media mañana hacemos lo que es cumbia, así, animado para esas cosas. Después tipo 10:30, 11 cumpleañeros, una sesión para cumpleaños. Y finalizamos a tipo 12 con informaciones deportivas y así con música de campo, digamos, contando un poco todo las razones climáticas y todo eso. Y por ahí, como así, se me complica también en hablar mucho, porque no soy periodista, soy técnico administrativo público y trabajo en la radio del 2011 por ocasión, porque Sí. me invitaron a hacer un programa y bueno, me implementé en eso. Pero bueno, te animaste y lo importante es que busques la manera también de cómo ir mejorando, porque esto es así, esto es práctica. Existe una teoría o una referencia, pero si uno no la pone en práctica, es como que nos quedamos así, o sea, no es que estudio, bueno, ya lo sé, ya está, no. Esto lleva mucho lectura en voz alta, que es fundamental. La lectura en voz alta es fundamental como para que podamos practicar todo esto, porque si lo sabemos y bueno, ya está. O sea, hay que llevarlo a la práctica y la única manera es la lectura en voz alta, que nos grabemos, que nos escuchemos. Esa es la única manera en que podamos detectar si efectivamente hicimos una pausa, si hicimos una buena toma de aire, si llegamos bien hasta el final de la oración con el aire, si le pusimos la intención que correspondía. Entonces, todo esto se ve con la lectura en voz alta y la grabación que después nos podamos escuchar. A ver, Paloma por ahí quería decir algo también. Sí, hola, buenas tardes. Estaba escuchando a los demás compañeros que estaban dando su opinión, su parecer. Y bueno, sí, yo trabajo en radio desde el año 90, también por ocasión. Lo mío es la música. Soy cantante del litoral desde muy pequeñita. Pero bueno, otros artistas me invitaron a participar de un programa de radio que salía por AM Municipal. La verdad que no sabía que también podía desempeñarme en esa faceta, ¿no? Y uno lo va descubriendo con el tiempo. Obviamente que el primer día trabajar en una radio AM era todo un desafío para mí. Pero bueno, me dedico a la música del litoral. Tengo un programa diario de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, hago digamos, conducción del programa y también voz comercial. Por eso es que me interesó mucho el curso, el taller. Porque quiero mejorar, seguir mejorando, seguir corrigiendo algunas cositas que siempre nos falta, ¿no? Para mejorar. Sí. Bueno, como decía al principio, esto de la pandemia nos llevó a que mucha gente que por ahí no hacía radio, nunca había hecho radio o nunca había estado expuesta ante una cámara, ante una red social, por ejemplo, o una plataforma digital, bueno, se convirtieron en comunicadores. Muchos músicos que durante esta pandemia empezaron a comunicar a través de redes. Entonces, por eso es tan importante cómo hacerlo, desde un médico hasta un comunicador social. Y entonces, por ahí, como les decía, no van a estudiar locución o periodismo, pero sí son comunicadores. Y como tales, es importante saber cómo llegar con ese mensaje, que ese mensaje sea de la manera correcta, que llegue a la otra persona, que produzca esa empatía, que la persona que está escuchando lo reciba, lo recepcione, que sea algo que es como la digestión, ¿no? Tiene que estar digerido para que nosotros podamos transmitir el mensaje de algo que escribió un tercero, un autor, tiene que estar digerido, lo tenemos que procesar nosotros como para después poder transmitirlo a los demás, porque si no, es muy difícil que podamos transmitir el mensaje
de un tercero, de un autor, si nosotros no lo entendemos. Eso es fundamental. Así que por eso ahí pedían el PDF, bueno, después si no, si quieren dejarme sus contactos, o bueno, escribirme a través de redes, les paso Diana, la información del PDF. Lo que les voy a pedir, vamos a hacer el relato que está ahí, a ver si compartimos. dale, Vamos a elegir dale, a ver dale. quién se anima a leer. Vamos a elegir a ver, 3 o 4. Amelia. Amelia, ¿te animás a leer un poquito de... Dale, del ¿hasta relato? dónde querés que lea? Y Espera que vamos aclaro mi voz. hasta donde dice ideal, hasta ahí. Ideal. Ahí estamos. Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente. Platero, y viene a mí con un torpecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos bien la lectura, porque ahí hay una parte donde dice, lo llamo dulcemente, ahí ya nos indica lo que hablábamos recién. El texto nos indica, dulcemente viene. Ese platero no es que lo llama platero, platero, o sea, le da un tono dulce. Entonces, ahí tenemos lo que veíamos, el tema de las comillas, los signos de interrogación. Tenemos el juego de las comas, la enumeración, empieza enumerando, es pequeño, peludo, suave. El suave es suave, no es suave, es suave. Entonces, todas esas cuestiones, ahí empezamos a enumerar, tratamos de darle una variación tonal para que pequeño, peludo y suave suenen diferente, para que el suave suene suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Es de algodón, es como que lo tocamos y es de algodón. Entonces, jugar con eso, hacer que la voz se meta en el relato y poder transmitir eso. Pero bien, la lectura bien. Después seguía enumerando las florecillas rosas, celestes y gualdas. Enumeración. Los puntos suspensivos, gualdas, como que sigue. Termina también con los puntos suspensivos. En no sé qué cascabeleo ideal. Sigue la idea. Ahí teníamos alguien que está con un Motorola que dijo, yo quiero, no sé quién era. A ver. Yo. Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes, Diana. Nadia. Nadia, ahí está. Entonces seguimos con Nadia. ¿Voy desde el comienzo? Desde donde dice, come cuánto le doy. Ahí. Bien. Vamos. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y desquiciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Bien. Ahí lo que tenemos también juega bastante este texto porque, bueno, sigue con enumeración, las uvas moscateles, todas de ámbar. Ahí tenemos una aclaración, todas de ámbar. Los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Tenemos punto suspensivo. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña. Y ahí venimos, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. No es lo mismo decir que es mimoso, como un niño que una niña, que es fuerte y seco por dentro como de piedra. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Entonces ahí tenemos que darle un pequeño cambio, no lo podemos decir igual. Es mimoso,
es fuerte y seco por dentro como de piedra. ¿Mm? Son dos cosas diferentes. Después, ¿qué otra parte? Ah, ahí donde dice tiene acero. Se quedan mirándolo. Tiene acero. O sea, lo que decían los hombres del campo, vestidos de limpio, lo miran y dicen, tiene acero. O sea, lo miran y exclamados, ¿no? Tiene acero, como que sigue la idea. Y el segundo tiene que ser diferente, no podemos leer los dos tiene acero de la misma manera. Tiene acero. El otro es reafirmando, tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. ¿Mm? Todos esos detalles, por eso digo, con una sola lectura a veces no es suficiente. La primera es para entenderlo, para ver toda esta cuestión de las palabras, si hay alguna palabra que no entendemos, alguna palabra en otro idioma, todo lo que vimos recién. Y esta segunda lectura nos lleva a descubrir otras cosas más. La tercera lectura nos va a llevar a descubrir más cosas. Cuanto más leamos el relato, más vamos a descubrir y más vamos a poder jugar. La idea es animarse y jugar con el relato. No nos quedemos, o sea, es mejor exagerarlo por ahí un poco a que suene monótono o que suene todo igual o que suene de una manera que no va a llegar a la otra persona. Cuanto más despertemos en el otro esas ganas de seguir escuchando, mejor va a ser. Sacamos un ratito ¿O alguien más se anima a leerlo? A ver si... ¿Cómo estamos de hora? Ah, ya se nos va... Yo me animo. Viviana, yo hoy estoy haciendo... Bueno, vamos. ¿Arranco? Vamos, sí. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre, perdón, está mal eso, trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Bien, ahí es trotecillo. Para nosotros que estamos acá en Buenos Aires, el español rioplatense, la Y o la L es vibrante, diferente a el resto del país, que en algunos otros lugares sería trotecillo o trotecillo, Sí. depende desde dónde. Entonces sería trotecillo, no, trotecillo. Nosotros acá No, la hacemos vibrante. Para nosotros, la pronunciación de la Y o la L es vibrante. Decía que la Y tiene un sonido que es vibrante, es z, ese es el sonido, ¿no? Es vibrante. Que se fue deformando en los últimos años, y por ejemplo, si tenemos que decir mayonesa, las últimas generaciones dicen mayonesa, como si fuera una SH, como si fuera shampoo. ¿Puedo hacer una observación? ¿Puedo agregar algo? Sí, efectivamente en el español del Río de la Plata es trotecillo. Ahora, si fueran Corrientes, es trotecillo. Claro. Porque ese era el error que cometían las maestras, por ejemplo, en mi tiempo, en mi infancia, cuando iba a la escuela primaria sobre todo, ¿no? Que hablaban con la L. Y eso es un error en el español del Río de la Plata. Sí. En el español del Río de la Plata, como vos, trotecillo sería, ¿no? Igual Claro. que lo que observo yo en los jóvenes, que en vez de decir yo, dicen yo. Claro. Es Sí, el yo del porteño. Es. Y por ejemplo, yo que hablo italiano, en el italiano está ese, como hacen muchos italianos que hablan castellano y dicen porque yo, como el porteño. Y nosotros en nuestro español del Río de la Plata es yo. Ese yo, bien definido, ¿no? Ese es así. Disculpe la acotación, pero lo quería aclarar porque noto que hay mucha confusión al respecto, que a veces no se emplea bien. Sí. Y bueno, como otras tantas cosas que a lo mejor se escapan, ¿no? Sí.
Esto se fue formando en las últimas generaciones, donde los jóvenes todos dicen Claro, yo, porque ¿no? lo que Sale pasa como SH. que la gente tiene la idea que el español, la gente dice, nosotros hablamos mal el español. No, nosotros hablamos el español del Río de la Plata. Claro. O sea que hablamos correctamente. Sí, porque es lo que nos corresponde a nosotros. No podemos hablar como en Castilla o como en Santiago del Estero, que dan del utilizan el tú, dan del tú, porque lo tengo el italiano. En Misiones, bueno, nosotros hablamos el español del Río de la Plata, o sea que hablamos nuestro español, que es típico de esta región, de esta zona, ¿no? Sí. Ahí Paloma quiere acotar algo, que levantó la manito, Sí, Paloma. Justamente hablando de esos de este punto en particular, acá yo soy de la región norte de la provincia de Santa Fe, o sea que estoy muy ligada a la zona del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, bueno, no tanto los entrerrianos, pero sí chaqueños, correntinos, formoseños. Usamos mucho, por ejemplo, la elgue, ¿no? En términos comunes, como por ejemplo llamar, llamado, pero por ahí también es indistinto, porque por ahí escucho locutores de radios de Corrientes que no pronuncian la tilde como algo normal, digamos, ¿no? Así que es indistinto el uso de esas letras, ¿no? En este caso, las dobles. Pensemos que hoy hay gente que vino... En nuestra zona, perdón, en nuestra zona sí, mucha gente todavía sigue manteniendo ese costumbrismo, digamos, ¿no? En el habla, de usar las elgue. Y por ahí también sufrimos el bullying, porque, ¿no es cierto? Porque nosotros pronunciamos, le decimos gallina, pollo, ¿ves? Es así. Ajá. Claro, los regionalismos son los regionalismos de cada una de las Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, eso es importante, bueno, que cada región conserve sus regionalismos. Acá nosotros, bueno, en Buenos Aires deberíamos pronunciarlo de esa manera, con el sonido vibrante, que no sea como show o como shampoo, decía los ejemplos, ¿no? Que algunos por ahí dicen show, y no es show, es show. Es el sonido de SH, como shampoo, sonido de SH, pero la Y o la L tiene que ser vibrante. El sonido para nosotros, en el español rioplatense, es vibrante. Que hay una diferencia cuando decimos shampoo, el aire sale, pasa por arriba de la lengua. Shampoo, o sea, pasa el aire, shampoo. En cambio, si hacemos el sonido vibrante, la lengua sube, apenas toca los dientes de adelante, o sea, sube un poquito. Es el sonido vibrante. Esa es la diferencia. Es muy difícil cambiar todo esto porque, bueno, ya las últimas generaciones vienen pronunciándolo mal, tal vez en algún momento se modifique, pero bueno, no sé si podrá ser, pero bueno. Sí, decime. Sí, lo que yo tengo, o sea, lo que tengo conocimiento es que un locutor de radio o un locutor de televisión, ¿no es cierto?, un conductor, tiene que ser neutro, ¿no? En el habla, pronunciar bien las palabras nada más, como va en el diccionario. Yo pienso que, por ejemplo, el más allá, yo pronuncio, por ejemplo, el más allá. Y el más allá para mí pienso que lo estoy pronunciando bien. Nosotros parece una Y, pero es doble L, ¿no es cierto? Más doble L, allá, vibrante. Allá, más allá, vibrante. Sí, más allá. El sonido. O sea, según cómo le vaya dando la tonalidad, ¿no es cierto? Según la frase y llegue hasta el más allá. Sí, igual, o sea,
cuando uno para nosotros, para el español rioplatense, se llama yeísmo, o sea, eso de pronunciar la Y o la L como SH, eso se llama yeísmo. Ahora no te noto que tengas ese problema, te la escucho vibrante, no escucho ¿La que la escuchás hagas como vibrante? SH. Sí, 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 sí. Sí. O sea, creo que tengo un poco de dicción, pero me falta un poco más de diálogo, un poco más de coaching, de oratoria. De Pero la trato parte de tratar improvisación, decís vos, lo que no, sería sí, porque por improvisar. ahí me cuesta mucho, por eso quiero una clase de oratoria para tener más palabras para decir, porque uno está Sí. acostumbrado a lo que es comercial, todo eso, y mira que yo hace 18 años, casi 19, que hago mi programa, y por ahí cuesta un poco. Trato de, cuando veo, subo la música y ahí voy tirando otra frase. Entonces trato de que la palabra, mira, nosotros acá en el interior de Córdoba, que estoy en San Francisco, estamos al límite con Santa Fe. Yo vivo al lado de Santa Fe, pero trabajo yo nací en Córdoba, pero estamos pegaditos, ¿sí? Nos divide una avenida, y nosotros nos dicen que somos rosarinos, ¿sí? A los sanfrancisqueños, porque tenemos una palabra neutra, ¿sí? Y nosotros los cordobeses decimos yo. Sí. Yo. En Entonces, Rosario lo que hacen es como que arrastran la S, vamos allá, vamos a. En Rosario habla mucho así. y nosotros decimos, cuando decimos, che, vamos para allá, en Córdoba. Bueno, Entonces yo no puedo. el cantito ¿Cómo? típico, el Sí, cantito típico cordobés. exactamente. Que es, Vamos para La allá. entonación. sí. Vamos, grupo, vamos para allá. Bueno, Vamos. esos son los regionalismos, esos son los regionalismos. Pero por eso nosotros, o sea, los locutores y conductores tenemos que tener una palabra neutra. Claro, No tenemos en que sí, tener, digamos, el lenguaje neutro sería otra cosa. El lenguaje neutro es un tipo, como el de los doblajes de las películas, donde no se sabe si el locutor es de Venezuela, es de Colombia, es de Cuba o de dónde es. Ese es el lenguaje neutro, que es un lenguaje, digamos, no tiene un origen, no tiene una definición de un país. Entonces uno lo escucha, el doblaje de una película, y no sabes de dónde es. Ese es el lenguaje neutro. Y acá es hablar correctamente, bueno, respetando, bueno, tus regionalismos, en ese caso, si estás dentro de tu provincia. Y hay muchos que se comen las S, porque dicen por ahí, sí, así mismo. Claro. Tiene que sonar apenas, apenas nomás. Sí. Eso, yo trato de hacerlo cuando estoy diciendo un comercial, así mismo, trato de, viste que a veces cuesta. Por eso claro, está... tampoco es cuestión de remarcar la S. Asimismo, eso ya sería en neutro, en lenguaje neutro. Asimismo, claro. Remarcada no, asimismo, es aspirada. Nuestra S es aspirada, asimismo es aspirada, no es remarcada la S. La P no está muy pegada, ¿viste? La P tampoco. Por eso hay muchas cosas que hay que remarcar cuando uno locuta, entonces tiene que pronunciar y tiene que dar, o sea, porque nosotros que estamos en la radio, nosotros educamos a la persona que está del otro lado a saber que tiene que pronunciarla así. Y tenemos que saber enseñar, es lo que tiene que captar, que el buen locutor, o sea, no es una persona que tenga un poquito de educación verbal, que tenga, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, es como que nosotros enseñamos a hablar a la persona del otro lado. Somos comunicadores, por eso decía, somos comunicadores, y la gente escucha un medio de comunicación, una radio, televisión, y se está formando, o sea, estamos dando ese ejemplo, esto es así, es como cuando dicen, y dijo la radio que va a llover, entonces lo dijo la radio, o sea, es una autoridad, entonces lo que estamos comunicando, si comunicamos una noticia que es errónea, y bueno, estamos desinformando, entonces, por eso es tan importante, es una responsabilidad estar frente al micrófono, porque la gente escucha la radio y porque confía en lo que la radio le dice, o ese locutor, o ese conductor. Entonces, es una gran responsabilidad de poder transmitir la información certera y además también, bueno, en este caso, de hablar correctamente, porque somos formadores también de alguna manera. Ahí nos dejan el dato para el PDF, bueno, los que quieran dejar su correo, después se los voy a enviar. Y bueno, para los que nunca hicieron radio, es
recomendable. Hasta los psicólogos recomiendan a la gente para hacer terapia, hacer radio. Yo creo que, bueno, acá Ana puede dar fe de esto, Sandra también, bueno, gente que comenzó haciendo radio y que después es muy difícil dejar de hacer. Es como una adicción realmente, es algo muy lindo, así que los que todavía no hicieron radio, prueben que realmente les va a gustar, les va a encantar. Y anímense, porque hay que animarse. Esto es cuestión de animarse y de proyectar la idea que ustedes tengan. No sé si hay alguien que tiene idea de hacer radio o que está en vías de hacer algún programa. Bueno, por allí, Estela Maris, que también, bueno, hay que animarse. Y Oscar también, veo por ahí que Oscar tiene su programa. Bueno, mucha gente que está... Rolo por ahí nos dice, a ver, levantó la mano, a ver qué quiere decir Rolo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, y a todos los que están conectados ahí. Es muy importante esto de que decía sobre leer, es fundamental. Sí. Leer nos ayuda a encontrar las palabras que a veces nos son necesarias para llegar con el mensaje, con la palabra correcta. Hablaba hace momentos un locutor de Córdoba, creo, que nos decía que hace muchos años que está haciendo radio. Es importante notar que Carlos, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Notar que con los años de experiencia es importante tener un buen vocabulario, un caudal de palabras que no se acaban. Y eso, en tantos años de radio, y con la lectura necesaria, obligada a veces por nosotros, no nos van a faltar palabras para hablar. Siempre van a sobrar. Y eso es importante. Con eso también incentivamos a la gente a que lea mucho más. Yo también hago radio hace un tiempo y, bueno, me siento todavía totalmente falto de palabras para dirigirme a los oyentes, y esto es fundamental. Así que, bueno, siempre apelo a que la lectura es lo fundamental a la hora de hacer radio. Sí, es así. Mirá, yo le quiero comentar, ¿no? Sí. ¿Quién perdón, habla ¿no? por ahí? No, Carlos. Carlos. Sí, Carlos. Le quería comentar que le agradezco y le quería comentar porque yo trabajo de la noche, yo trabajo en seguridad y patrullo en la noche, entre las 8:30 de la noche hasta las 6 de la mañana y de ahí me voy a la radio hasta las 8, de lunes a viernes. Y pasa que uno está cansado, lo que pasa es que uno está sentado en el móvil, se para, pero lo mismo, está uno cansado, no ve la hora de llegar y trata de ponerle ánimo a la mañana, ¿no? En la radio, porque uno está cansado, no es que vos te levantás de dormir y ya vas fresco. Venís cansado, el cuerpo está cansado y por ahí es como que no te va a salir la voz, que no te va a salir el ánimo de darle un tinte de color diferente a la mañana, que venís todo medio, estoy cansado, ¿viste? Y entonces vos estás, y entonces después les das un énfasis, ¿viste? A la mañana le da euforia, tratar de levantarme yo mismo, por ahí le doy un poquito más al programa romántico, de darle un poquito más de ánimo, ¿viste? Para levantar, por ahí arrancás con una presentación y después le metés un poquito de música un poquito más movida de los 80, que yo ponga tipo Rick Astley y todo eso, entonces vos decís, entonces es como que yo me quiero levantar y lo hago diferente a la mañana, ¿me entendés? O sea, yo sé que 2 horas no es nada, pero cansa cuando venís de noche, eso quiero ver, poner ese ejercicio, que me ayudes, Vivi, en alguna clase que empecemos para ver cómo puedo solucionar ese problema para no estar tan cansado, qué técnicas tengo que usar, ¿no? Una vez que me ponga al día con las cuentas. El descanso es importante y que uno esté descontracturado, porque vivimos una vida tensionada, toda esta situación de pandemia nos hizo mal a todos, nos afectó de alguna u otra manera, entonces venimos con todo un estrés, la tensión de que no sabemos qué puede pasar, cómo continúa la vida, si mañana qué va a pasar. Entonces, bueno, todo eso también nos va tensionando. Y si uno va acumulando el estrés en nuestro cuerpo, de alguna manera nos va a pasar factura. Entonces, eso es importante, el descanso y el desestresarnos, buscar o alguna manera de sacarnos el estrés. Y otra de las cuestiones también es que el público está ávido de recibir algo motivador, o sea, nuestro público, tanto sea de un programa, de tele, radio, lo que sea, y también buscan algo cálido. En este momento, más allá de la información que a veces nos colapsa, también hay que darle algo al público para que se sienta bien. Sí, Pablo.
Perdón, bueno, yo eso es lo que quería agregar, además bueno, de la adicción y aprender cómo hablar en la radio, sino, yo hago un programa a la mañana, tengo un programa de 4 horas leyendo las noticias. De tantas noticias que vos contás, las noticias por lo general no son cosas buenas. Y hay que inyectarle todo lo positivo a la mañana, y bueno, esa sería otra de las faltas de la esencia a veces de lo que es la radio. Y a mí me encanta meterle energía a la mañana, porque no todo es tan malo. Me parece a mí que seguro. eso forma parte también de lo que es comunicar. Totalmente. Aparte, hay mucha gente que está sola y ha pasado la pandemia sola, entonces a veces no sé, se hacen amigos de algún programa de radio o tienen esa afinidad, entonces hay que pensar en esa gente que está sola y bueno, no todo es pálida, hay que también darles algo para que se sientan bien y acompañar a esa gente que está sola, algo motivador, totalmente. Por ahí Jorge levanta la mano. A ver. Sí, yo quería decir lo siguiente. Yo no he tenido la oportunidad de participar como ustedes, como locutor en programas de radio. Nada más que algunos reportajes o cosas así, digamos, sencillas en función de la tarea que estaba llevando a cabo. Pero sí, muchos años de profesor universitario, que también exige tener una velocidad para responder y también una capacidad para transmitir el conocimiento, porque los profesores somos personas que podemos saber mucho, pero no podemos saber transmitir. Y eso es importante. O sea, creo que, ¿por qué yo sigo estos talleres? Porque voy a seguir aprendiendo hasta el último Siempre aliento de mi aprendemos, vida. totalmente, es así, siempre aprendemos todos, y es muy nutritivo también conocer la experiencia de otros, que a veces se aprende también del de al lado, eso es muy importante. Agrego algo, Viviana. Sí, decime. Perdón, a lo que decía Pablo, creo, ¿no? Qué difícil que es mantener la atención o de alguna manera la alegría en la gente cuando se leen noticias y las noticias son todas tristes. Yo trabajé bastante en fútbol, ¿no? Desde la cabina, haciendo la locución comercial al lado del relator y el periodista deportivo, el comentarista. Y yo tenía un amigo relator que decía, si el partido es un embole y es aburrido, mi transmisión no tiene por qué serlo. Entonces él buscaba matices y elementos, porque decía, a veces hay partidos que para la pelota, la juega para atrás, la juega para el arquero, toca, ¿no? Esos partidos que el que está en la cancha, pobre, bosteza y se aburre. Y él decía como relator, ¿eso puede ser aburrido el partido? Bueno, mi relato yo lo tengo que dibujar de manera, bueno, y para eso juega mucho el hecho de tener recursos idiomáticos, sinónimos, y jugar a veces con determinados vuelos poéticos, ¿no? Y que se está tornando aburrida para que la gente no deje de escuchar la transmisión. Sí, es así, hay que jugar. Bueno, agradecemos ahí mensaje de Ana, dice, la radio es un mundo que te atrapa, hay mucho trabajo y responsabilidad detrás de cada programa, se trabaja, pero se disfruta mucho. Gracias por este espacio. Bueno, también por ahí tenemos mensaje de Amelia también, gracias. Claudia dice, Rolo, qué voz, dice, tiene muy profunda. Pablo que dice, yo tengo un programa 4 horas a la mañana, es verdad, se vuelve como una adicción. Ahí dejaron los correos, que después les voy a enviar el PDF para que lo tengan. Y cerrando, bueno, un poco la idea de esto de comunicar, de ese mensaje que tiene que ser claro, que tenemos que tener en claro la idea de lo que queremos decir, y proyectar también es importante, porque podemos tener el mejor mensaje, la mejor manera de decirlo, pero si lo hablamos todo chiquitito como para adentro, no se va a entender tampoco. Entonces, eso también es importante, la proyección, el aire nos ayuda a que podamos proyectar. Por eso, bueno, podemos hacer un pequeño ejercicio de respiración, como para que se lleven también un poco más la idea de cómo tenemos que respirar y cómo tenemos que hacer para que ese aire nos rinda, para que salga dosificado, para que nos rinda hasta el final de la oración
y no que lleguemos a los finales sin aire. Eso pasa en las oraciones largas, si no hacemos bien las tomas de aire, o cortamos la oración donde no corresponde. Entonces, tener cuidado con eso. Si tenemos una coma, respetarla, porque si cortamos porque nos falta el aire en alguna parte de esa oración, vamos a perder el sentido de la oración, no se va a entender. Entonces, para evitar eso, el ejercicio de respiración. No sé si se llega a ver, bueno, yo me voy a levantar un poquito para que se vea, hay que tocarse las costillas, sentir que se abren. Al hacer la toma de aire, hacemos una toma de aire por nariz y vamos a utilizar la respiración costodiafragmática. No inflar la panza, sino que el aire vaya a las costillas. Tenemos que sentir que se abren. Y con esa toma de aire, este es un ejercicio que lo pueden hacer en cualquier momento, cuando tengan un ratito, de contar. Van contando del 1 hasta el número que lleguen, sin volver a tomar aire. Entonces, hacemos la toma. 1, 2, 3, hasta el número que ustedes lleguen. Pero tratando de que ese aire vaya saliendo de a poquito, dosificado. Entonces va saliendo de a poquito, no lo eliminamos todo de golpe. Lo probamos con los números o con las letras, con lo que quieran, y después lo van probando con alguna frase. Van probando de tratar de eliminar el aire de a poquito sin que se vaya todo de golpe, ¿no? Que no se nos vaya en las primeras palabras. Ese como ejercicio para que practiquen. Y después, cuando necesitan tomar aire, hacemos una pequeña toma, pero una toma silenciosa. Si no, caemos en la respiración audible, que es terrible. Habrán escuchado seguramente en radio de esa respiración que se siente como si se estuviera muriendo la persona. Entonces tenemos que evitar eso. Entonces la toma tiene que ser silenciosa, pensando como si fuera una E invisible, ¿no? Hacemos una toma sutil, o sea, es una toma suave y sin ruido. Es Tal como leer vez, una flor. bueno, más o menos podríamos decir una comparación. Claro. Eso se van a dar cuenta si se graban, efectivamente, si la respiración es audible. Si no, es muy difícil que lo puedan detectar. Si no se graban, es más difícil darse cuenta. Pero cuando estén delante del micrófono, que amplifica un montón, ahí sí se van a dar cuenta. Entonces, tener cuidado con eso. Cuando hagamos la toma, que sea sutil, que sea suave, y aprovechar las comas y los puntos. Eso es fundamental. A ver si hay algún otro mensaje. Bueno, creo que más o menos estamos con todos los mensajes que han dejado por acá, de los correos. Y no sé si quieren preguntar algo más, que ya estamos sobre el cierre de la actividad, si les quedó alguna duda, alguna consulta. Orlando se quedó con la manito ahí. Bueno, Estela Maris, a ver. Sí, ahora que dijiste la palabra amplificar, con respecto a los micrófonos, el micrófono de condensador, yo no estaba acostumbrada a usar ese tipo de micrófono, y amplificaba, bueno, un montón. Y ahí me di cuenta el pop que se siente de la voz. Claro, sí. Y bueno, eso que yo no estaba, nunca lo escuchaba. Y tratar de modular y de bajar la intensidad para que no se sienta así. Bueno, está lo que se llama el antipop, que es este es el antipop que está acá. Sí, yo tengo todo eso. Bueno, este es importante porque, bueno, nos ayuda un montón también cuando tenemos que hacer alguna grabación. Así que, bueno, todos elementos que hoy creo que, no sé, están mucho más accesibles que lo que era, no sé, 10 o 15 años atrás, en que la gente tenía que ir a un estudio de grabación y podemos armar, aunque sea un pequeño estudio en casa, si es que se dedican a esto o que les gusta, y son herramientas, bueno, ahí nos muestra Carlos, ¿no? Sí. Sí. Por todo, eso. tengo consola, tengo todo. Sí. Y a yo través de... Yo me adapto a cualquiera, o sea, pero mi sueño es tener un micrófono como el que tiene usted, Vivi. Bueno, pero no, hoy no es tan difícil, hoy es mucho más fácil, está todo más accesible. Antes era, armar un estudio era algo como imposible, ¿no? Hoy ya está todo mucho más accesible, con una placa de sonido, un micrófono. Bueno, puede ser un condensador como es este, o puede ser un micrófono dinámico, pero claro, es todo mucho más accesible a lo que era antes. Antes era mucho más complejo armarse un estudio.
Y otra de las cosas que pasa que es que, por ejemplo, que yo no sabía más o menos cómo conectarlo, que no sabía que el micrófono de condensador necesitaba una potencia, claro, necesitaba electricidad para poder funcionar. Claro. Esta facilidad que tenemos hoy en día de poder googlear, de poder llegar a YouTube y que muchísimas personas te enseñan cómo conectarlo, cómo funciona, o sea, como yo me había comprado como es una pequeña consola, cómo conectar esta consolita, cómo conectar el micrófono a la consola, o sea, todas estas facilidades de que uno puede ser autodidacta, que en otros momentos, bueno, yo tengo 52 años, cuando era mucho más joven, no tenías esta facilidad que en YouTube podías sacar toda esta información. ¿No? Que vos decís, me compro un micrófono y después me di cuenta que el micrófono solo no me servía. Y poder investigar uno piensa a través que, de una red social. Sí, que es solo con el micrófono ya está, ¿no? Pero por lo menos hace falta una placa de sonido que tenga condenser también, si es un micrófono condenser, si es un dinámico, otro tipo de placa. Digamos, no es tan difícil armarlo, pero por lo menos hay que o preguntarle a alguien que sepa del tema, o investigar, que desde ya, como decías, en internet hoy hay muchísimos tutoriales para poder armar algo sencillo y que podamos tener una calidad buena de sonido. Así que aquellos que todavía, o que estén en el proceso, anímense porque no es tan complicado y pueden lograr una mejor calidad de audio. Esto no solamente para hacer grabaciones, sino para si utilizan Zoom o si se manejan de esta manera virtual, les viene muy bien. Mira, Vivi, yo les quiero comentar a todos. Yo últimamente, antes de comprarme la consola de sonido para poder grabar, para poder tener el estudio, yo tenía una chiquitita, pero después la vendí para después con el tiempo comprarme una más grande. Y últimamente estaba grabando, le enviaba los audios y grababa del celular. Se los reenviaba y ellos los editaban, o sea, la verdad que el celular también ayuda un poco, no es, pero por lo menos ayuda según el celular que uno tiene, ¿no? Sí, hoy los celulares tienen buena calidad de audio, eso sí, pero bueno, nunca se compara a una grabación hecha en estudio. No, obviamente. Y después, bueno, también el tema de los paneles acústicos, que también, bueno, son estos paneles acústicos que también no son tan difíciles de conseguir, son accesibles y pueden mejorar también lo que es la calidad del audio al momento de grabar. Son todas herramientas que hoy, si buscan en internet, van a encontrar a través de Mercado Libre o, bueno, donde sea, y es accesible y pueden mejorar muchísimo la grabación o lo que tengan que hacer más si trabajan en radio, tienen su programa. Es fundamental, así que son herramientas que nos ayudan muchísimo. Hoy la tecnología nos juega a favor y además también, bueno, esta accesibilidad a los tutoriales que son sencillos y podemos armar algo por lo menos básico como para poder comenzar, así que es una buena herramienta. Yo me acuerdo que grabé, me dijo un amigo mío que es empresario, fuimos a la escuela juntos de chico, y al frente de la casa de él, yo patrullando en un 4K de los más nuevos, hace 4 años atrás yo grabé para teléfonos fijos de empresa. Me dice, grabame algo. Y la acústica que tiene el auto es buena también, ¿no? Y me ayudó bastante, ¿no? Porque él después envió la voz a marketing en Córdoba y me lo aprobó, pero, viste, después no tenía cómo bajarlo en el teléfono. Claro. Sí, bueno, en ese caso, si no tenemos tal vez los paneles acústicos y tenemos que hacer una grabación sencilla con el teléfono, buscar un lugar que no sea muy abierto, por lo menos que tenga muebles, que tenga alguna cortina, acercarnos a alguna cortina, o ideal, meternos dentro de un placar, ¿no? Con la ropa, entonces que absorba el sonido, que las ondas sonoras no reboten en las paredes. Si como dijo Tero Martínez. ¿Cómo? Como dijo el Ricardo Tero Martínez, que me perdí esa charla. Eso es importante. El laboral y el internet no me llegaba bien. Bueno,
bueno, todas herramientas y cuestiones que sirven como para ir mejorando cada uno dentro de lo que realiza, ¿no? Entonces, cuanto mejor podamos presentar el trabajo, sea lo que fuera, una nota, o un aporte, una columna para un programa, lo que sea, siempre que podamos mejorar, eso va a ser bienvenido. Y después, bueno, les voy a enviar por correo, y me dejaron para enviarles el PDF, y también les voy a enviar un relato que me quedó por ahí, que lo quería compartir, que es un relato reflexivo, que se llama La casa imperfecta, que deja como moraleja que todo lo que hagamos le pongamos el corazón, porque creo que eso es importante. Así hagamos un programa para 5 personas o para 5 millones. Lo importante es que le pongamos el corazón a todo lo que hagamos. Así que ese es el mensaje que les quería dejar, y bueno, gracias por estar y por compartir este rato. ¿Mm? No, por favor, gracias a vos por este contacto, y está bueno, y así uno va aprendiendo cada vez más, ¿no? Gracias a vos, Vivi, por darnos esta oportunidad también, por ahora, para ir conociendo un poco más lo que es la radio, lo que estabas comentando recién, un poco de oratoria también, y a mí me gusta esto. Entonces, cuando puedo lo hago, porque no, la verdad es que te sigo a vos porque le metes el corazón y le metes las ganas, y me da gusto, ¿no? Aprender con vos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, saludo a Alfonso Bono. Viviana. Desde Italia, Alfonso. Anda por allí. Bueno, mucha gente querida, gracias a todos, Paloma, y dice saludos. Y bueno, los invito el viernes a las 21. Nos encontramos con Guillermo, así que están todos invitados con el mismo acceso. Y bueno, desearles un feliz día de la primavera, que lo terminen lindo. Y si quieren, Gracias, sacamos igualmente. una foto, levantamos ahí la mano, Gracias. sacamos una foto virtual. Ahí levantamos la mano y bueno, ahí estamos. Bueno. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Chao, Gracias, chicos. gracias, Vivi. Chao. Muchas gracias, felicidades para todos. Gracias, chao, chao. Gracias, chao. Gracias. Chao, feliz primavera. Un gusto, compañeros. Chao, chao. Chao. Saludos, Compañeros, Córdoba. Chao, desde Buenos Aires. Chao. Chao, desde Santa Fe, Villocampo. De Escobar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Chao, chao, desde Bolívar. Chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, yo no dije de Concordia, Entre Ríos. Ah, muy bien.